Bienvenidos seas a Vamos por 120 a esta clase de química donde vamos a empezar a meternos en esos temas de molaridad, de número de moles y todo ese tipo de ejercicios prácticos luego en los cuales nosotros tenemos que ocupar diversas fórmulas como estas que tenemos aquí y realizar muchos ejercicios de este estilo. En estos videos nos vamos a encargar de ser unos expertos realizando todo tipo de ejercicios que incluya molaridad y número de moles. Así que vamos a empezar. Como tal, es necesario que tú entiendas bastante bien lo que es el peso molecular, lo que es un mol y todos esos conceptos que ya vimos en el video anterior. Dicho eso, ahora sí, definimos lo que es la molaridad. Como tal, la molaridad la vamos a definir como el número de moles de soluto contenidos en un litro de una solución. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, recordemos que en el video anterior nosotros ya definimos lo que es un mol. Y te dije que un mol era como una cantidad de cosas. ¿Cuántas cosas? 6.022 por 10 a la 23 y podían ser moléculas o podrían ser átomos. Y te lo podrías imaginar como una especie de bola. Toda esa cantidad de átomos o toda esa cantidad de moléculas pegada. Eso era para nosotros un mol. Ahora, ¿qué nos dice la definición? Fíjate, nos dice el número de moles de soluto. El soluto es el que se encuentra en menor cantidad. Y al decirnos el número de moles, imagínate que cuántas bolas de esa cantidad de moléculas del soluto van a estar disueltas en toda esa solución. Así es como nosotros podemos entender más o menos lo que es la molaridad. Así la podemos imaginar. Ahora, dicho eso, podemos pasar a estas fórmulas de por aquí para que las manejemos. Como tal, la madre de todas las fórmulas y de la cual van a salir todas las demás es esta de por aquí. La molaridad, M mayúscula, es igual al número de moles, N minúscula, dividido entre un litro de una solución. Esa va a ser nuestra fórmula. Y bueno, de seguro has de decir, bueno, ¿y cómo voy a calcular yo el número de moles? Y aquí está la otra fórmula. El número de moles se va a calcular como los gramos de soluto divididos entre el peso molecular de mi soluto. Y date cuenta de lo siguiente. El número de moles es igual a los gramos de soluto divididos entre el peso molecular del soluto. Pero también esto es lo mismo que el número de moles, porque esto es una igualdad. Entonces es equivalente que yo agarra y ponga esta fórmula, la ponga aquí en vez de n, porque es lo mismo. Y así es como llegamos a esta fórmula de por aquí. La molaridad es igual a esto de por aquí. Y esta fórmula es la que hay que tener siempre bien aprendida porque a partir de ella, como es muy específica con los valores, si nos piden sacar una cosita, podemos despejar o podemos ir sacando todos los datos a partir de esto. Así que esta va a ser nuestra fórmula principal y ya te dije de dónde sale. Ahora, lo que vamos a hacer es empezar ahora sí a practicar con estos ejercicios de por aquí. Primero entendiendo qué es lo que nos quiere decir y encontrando cuáles van a ser los datos del problema y cómo es que lo puedo ir atacando y resolviendo. Nos dice lo siguiente este problema. ¿Cuál será la molaridad? Fíjate, hasta aquí ya al decirnos cuál va a ser la molaridad, lo que me está diciendo es que mi incógnita, M mayúscula, va a ser la que yo necesito buscar. ¿Cuál va a ser esa molaridad? Eso es lo que yo necesito ver. ¿Cuál va a ser mi molaridad de una solución de nitrato de calcio? Y tenemos aquí lo que es el compuesto, en la cual se disuelven 5 gramos de este compuesto. Fíjate, hasta ahorita en este momento, lo que nos está dando a entender esto del problema es que el nitrato de calcio se encuentra en menor cantidad. Por tanto, va a ser el soluto. Y como yo necesito calcular la molaridad, necesito encontrar estos 3 valores. Y yo ya tengo que el soluto es este. Del soluto, ¿yo qué necesito sacar? Los gramos. ¿Cuáles son mis gramos? Me los está dando. Son 5 gramos. Los voy a anotar aquí en mis datos. Entonces, gramos de mi soluto van a ser 5 gramos. Pero no solamente nos piden los gramos, me pide el peso molecular. Y por eso me da este compuesto, me da la fórmula de mi compuesto. ¿Para qué? Para que yo agarre y saque el peso molecular, que ya lo saqué de este lado de por aquí, que es simplemente repetir las cosas que vimos en el video anterior. Si quieres, practícalo y te tiene que dar este resultado, para que vayas como que interiorizando todos los resultados y las cosas que vamos viendo en química. Ahora,
Nosotros ya sabemos que entonces que nuestro peso molecular de nuestro soluto es 164 gramos por mol. ¿Qué es lo que nos hace falta? El litro de la solución. Continuamos leyendo entonces, nos dice, de este compuesto en 800 mililitros de agua. Y aquí está. Ahora, ¿nosotros tenemos que agarrar así nada más 800 mililitros y ponerlos al final? No. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la fórmula nos está hablando de litros, no de mililitros. ¿Qué pasa si metemos una unidad que no corresponde? Esa fórmula no va a servir. ¿Por qué? Porque no le estás metiendo las cosas que te pide que le debes de meter. Entonces, nosotros tenemos que pasar los 800 mililitros a litros. ¿Cómo hago eso? Fácil. Siempre que tú quieras pasar de mililitros a litros, lo que tienes que hacer es dividir entre 1000. Entonces, si tú tienes aquí lo que son 800 mililitros, los divides entre 1000 y todo ese resultado te va a dar 0.8. Pero ahora ya no van a ser mililitros, van a ser litros. Y entonces ya nos quedó que ese va a ser nuestro volumen, 0.8 litros. Y ya, ahora sí se encuentra en litros como me lo pide la fórmula. ¿Qué me hace falta? Ya tengo los gramos, el peso molecular y el litro de la solución. Pues ya está todo. Fíjate, lo podemos hacer sustituyendo los valores o bien obteniendo lo que es la n y ya nada más lo dividimos. El camino que tú quieras da igual. En este caso vamos a checar cómo obtener nuestra n. Nuestro número de moles lo podemos obtener de la siguiente manera. Mis gramos del soluto, que ya los tengo, ¿cuáles son? Son 5 gramos. 5 gramos divididos entre el peso molecular de mi soluto, que son 164 gramos mol. Y si nos damos cuenta, esto, si tú lo haces en calculadora, te tiene que dar el siguiente resultado. 0.03 mol, o moles, como le quieras decir. ¿Y qué pasa con los gramos? Como hay gramos arriba y gramos abajo, ¡pum!, se van a cancelar. Y ya, se quitan los gramos así como hacíamos en física y nos queda esto. Ya tenemos entonces la n, pero nosotros no queremos el número de moles. Lo que nosotros queremos es la m. ¿Cómo calculamos entonces la molaridad? Fácil, vamos a dividir nuestra n, que es 0.03 mol, eso entre nuestros litros, que son 0.8 litros. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Si lo haces en tu calculadora, te va a dar 0.0375 moles por litro. Y esto es necesario que te lo sepas. La unidad de medida de los moles van a ser esta de por aquí, moles por litro. Molaridad, moles por litro. Y bien, entonces nosotros ya tenemos resuelto este problema de por aquí, donde nos pedían la molaridad. Pero ¿qué pasa si nos piden alguna de estas cosas? Tenemos que realizar un despeje. Así que vamos a realizar uno de esos problemas. Muy bien, y entonces continuamos ahora con este problema de por aquí, que nos dice lo siguiente: determinar cuántos gramos de permanganato de potasio y nos da el compuesto. Fíjate, hasta ahorita ya lo que nos está dando a entender el problema es que mi soluto va a ser el permanganato de potasio. Así que aquí van a estar estas dos variables de mi soluto, pero me está preguntando cuántos gramos. O sea, esto de por aquí es lo que me está diciendo cuántos. Con esto nosotros ya podemos decir que el dato que ahora necesitamos encontrar van a ser los gramos de soluto. Esa va a ser mi incógnita. Mientras que necesito entonces el peso molecular del soluto. Y si te das cuenta, lo que nos están dando es el compuesto. Y a este le podemos sacar lo que es el peso molecular. Y se lo puedes sacar, practica todo lo que hemos estado viendo y te tiene que dar al final 158 gramos mol. Ya sabemos el procedimiento de cómo sacar el peso molecular. Y ahora seguimos leyendo. Aquí está el compuesto. Se requiere para preparar 1.2 litros. 1.2 litros. ¿A qué hace referencia? A los litros de la solución. Mi volumen entonces van a ser 1.2 litros de esta solución a una concentración de 0.5 molar. 0.5 molar es esto de por aquí. Entonces vamos a tener que la molaridad va a ser 0.5 y sabemos que su unidad son los moles por litro.
Bien, entonces ya que sabemos esto de por aquí, solamente es cuestión de que vayamos y despejemos esta ecuación de por aquí, porque al final de cuentas lo que queremos son los gramos de soluto. Y esta ecuación la podemos reescribir así para que no se nos haga tan grande. La molaridad va a ser igual a los gramos del soluto, que le podemos poner así solamente GR, divididos entre el peso molecular, ya sabemos que es del soluto, todo esto entre 1 litro, que es a final de cuentas nuestro volumen. Esta fórmula de por aquí es lo mismo que de acá, no más que más compacta para que hagamos los despejes. ¿Qué es lo que nosotros nos interesa despejar? Esto de por aquí es lo que nosotros queremos saber. Entonces vamos a realizar un despeje. El despeje, acuérdate que es pasar haciendo la operación inversa. Si está sumando, pasa restando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. En este caso, la V, el volumen, fíjate que está dividiendo. Entonces va a pasar de este otro lado de por aquí, realizando lo que es la multiplicación. Entonces esto nos va a dar como resultado la V, que va a multiplicar a lo que es mi molaridad, y esto es igual a mis gramos entre el peso molecular. Yo quiero saber cuáles son mis gramos. ¿Es esto suficiente? No, no es suficiente. Entonces necesito despejar esto de por aquí, lo que es mi peso molecular. Esto está dividiendo. Tiene que pasar entonces de este otro lado multiplicando. Entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar entonces que mi peso molecular multiplicado por mi volumen por mi molaridad es igual a mis gramos. Y ahora sí, es cuestión de meter mis valores que ya obtuve aquí, y con eso voy a obtener mis gramos de mi soluto. Entonces, ¿cuál es mi peso molecular? Va a ser 158 gramos entre mol. Muy bien. El volumen tenemos que va a ser 1.2 litros. 1.2 litros. Todo eso multiplicado por M, que sabemos que es 0.5 moles entre litro. Si nosotros hacemos esta operación, nos va a dar 94.8. ¿Y qué unidad va con los gramos? Pues fíjate, nosotros tenemos aquí mol abajo y mol arriba, entonces este con este se cancela. Litros aquí se cancela. ¿Qué nos queda? Pues los gramos nada más. Entonces esta va a ser nuestra respuesta. 94.8 gramos es lo que necesitamos poner para que se cumplan estas condiciones de por aquí. Y con esto nosotros ya podemos realizar varios ejercicios. Si en vez de gramos del soluto nos piden el peso molecular, obtenemos todo lo demás y hacemos el despeje. Si nos piden los litros, obtenemos todo lo demás y hacemos el despeje. Entonces nosotros ya podemos atacar la molaridad de distintos ángulos. Ahora, lo que nos va a interesar desarrollar bien van a ser los números de mol, que es muchísimo más fácil, así que vamos por ello. Muy bien, entonces continuamos, y ya con lo visto hasta ahorita se te va a hacer muy sencillo entender todos estos problemas. Mira, ¿cómo vamos a identificar cuando nos van a estar hablando de esta M grandota? Cuando nos hablan de esta M grandota, nos hablan generalmente de molaridad, ¿sí? Siempre. Pero este tipo de problemas nosotros nos vamos a enfocar al número de moles. ¿Cómo voy a identificar que me están hablando del número de moles? Pues me van a decir cuántos moles, no cuánta molaridad, ¿sale? Molaridad es esto de acá. Cuando me digan cuántos moles, nos están hablando de esto de por aquí. O si me dicen esto de este estilo, ¿cuáles son los gramos de esto a 3.5 moles? Al poner la palabra moles, ya me estoy refiriendo a esto de por aquí. Esto ya queda descartado. Solamente queremos esto de por aquí. Y además que si te das cuenta no nos están dando ni siquiera los litros ni nada de eso. Así que estos ejercicios están mucho más sencillos. Pasamos a resolverlos. Entonces, el primero nos dice determinar cuántos moles hay si se disuelven 120 gramos. Ya tenemos entonces nuestro primer dato. 120 gramos de este compuesto, óxido ferroso más o menos, o férrico. Ahorita checamos cuál es. Entonces nosotros vamos a checar lo siguiente. El número de moles se va a calcular como los gramos del soluto, que es 120. 120 gramos, todo esto dividido entre el peso molecular de mi soluto.
nosotros ya vamos a saber que este compuesto pesa 160 gramos por mol. Esto tú lo puedes calcular fácilmente, ya vimos cómo hacerlo. Y es cuestión solamente de hacer esta división. Como vimos en matemáticas, cuando terminan en 0, se cancelan. Y me queda una división de 12 entre 16. Y el 12 entre el 16 lo podemos dividir entre 2. Y te puede quedar 6 entre 8. Y aquí nos queda gramos entre gramos, se cancela y nos queda mol. Si te das cuenta, nosotros podemos hacer esto todavía más pequeñito. 6 octavos lo podemos dividir entre 2 y nos va a dar 3 cuartos. Mol. 3 cuartos mol. Porque cuando nos piden el número de moles, simplemente hay que poner mol. Y esto pues es equivalente a que si tú dijeras 0.75 mol, si te lo piden en decimal. Y ya tenemos entonces resuelto este problema de por aquí. Ahora, pasamos al siguiente de por acá. Fíjate, lo que nos está diciendo es lo siguiente. ¿Cuáles son los gramos de hidróxido de sodio a 3.5 moles? Sabiendo ya que el hidróxido de sodio, pues esto va a ser su peso molecular. Pues mira, nosotros ya sabemos que los números de moles se van a calcular con los gramos entre el peso molecular. Como nos están pidiendo cuáles son los gramos, o sea, cuánto vale esto de por aquí, este va a pasar haciendo la operación contraria. Como está dividiendo, va a pasar multiplicando y te va a quedar entonces que el peso molecular va a multiplicar a lo que es n y eso es igual a mis gramos, que es lo que me están pidiendo. Es cuestión simplemente de sustituir. El peso molecular son 40 y sabemos que son gramos por mol. Y también tenemos aquí lo que es la n, que son 3.5 moles. 3.5 y le ponemos aquí mol. Mol abajo y mol arriba pues se van a cancelar y nos va a quedar 40 por 3.5 es 140 me parece. 140 gramos. Y ya está. Entonces ese va a ser nuestro resultado. Y estos son los tipos de ejercicio que nosotros tenemos que manejar bien. Molaridad y lo que son los números de moles. Ahora, vamos a hacer un ejercicio sencillo de lo que es peso-peso. Ese tipo de ejercicios de unidades físicas, como te había dicho en el video anterior, es una simple regla de 3 y así se resuelven todos. Están muy sencillos. Así que vamos por ese. Muy bien, entonces vamos a realizar este último ejercicio de por aquí junto con estos para cerrar. Como tal, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos dice calcular cuántos gramos de cloruro de sodio se necesitan para preparar 800 gramos de esta solución a una concentración del 15% peso-peso. ¿Qué es lo que te quiere decir este problema? Que si tú tuvieras, por ejemplo, algo de 100 gramos, tú le necesitas echar un 15% de cualquier compuesto, en este caso nuestro cloruro de sodio, que va a ser nuestro soluto, para que toda esa solución ya te quede preparada. ¿Que es un poquito difícil de entender? Puede que sí, pero ya con la práctica se va a hacer muy sencillo. Mira, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Como tenemos aquí 15% peso-peso, quiere decir que si yo tuviera, por ejemplo, 100 gramos, yo le necesito echar 15 gramos para que este compuesto quede. El problema de este compuesto es que me está diciendo cuántos gramos de cloruro de sodio se necesitan para preparar 800 gramos. Yo sé que si fueran 100 gramos, yo necesito 15 gramos de cloruro de sodio, pero me están diciendo cuántos para 800. Entonces, ¿cuántos? Pongo aquí la X, ¿cuántos gramos necesito para 800 gramos? Y ahí está mi regla de 3. Lo único que necesito hacer es simplemente hacer el despeje. X va a ser igual y estos de aquí se van a pasar multiplicando y lo que te dé se divide. Entonces, 800 por 15. 800 te lo puedes imaginar como 8 por 100. Es lo mismo multiplicando a lo que es el 15. Ponemos aquí 15. Dividido entre lo que es 100. 100. Lo que puedes hacer es lo siguiente. Aquí se cancela este 100 y te va a quedar 8 por 15, 5 por 8 nos da que es 40 y nos queda por ahí un 4, ¿no? 8 por 1, 8 y más 4, 12, 120 y ya nos quedó. Necesitamos entonces 120 gramos para preparar una solución al 15% peso-peso si tenemos al inicio 800. Ya, es todo lo que nos pide. Parece, no sé, se ve feo, pero es muy sencillo. Tenemos este de por aquí. Fíjate, es muy similar.
Nos dice, ¿qué masa de anaranjado de metilo se necesita para preparar 50 gramos de esta solución al 5% peso-peso? Esto es clave. Como nos está diciendo el 5% peso-peso, quiere decir que si yo tuviera entonces 100 gramos, le necesito echar 5 gramos. El problema es que me está diciendo, ¿qué masa de anaranjado de metilo necesito para 50? No para 100, para 50. ¿Cuántos necesito para 50? 50 gramos. 50 gramos. Y tenemos aquí GR. Entonces simplemente cuestión de hacer un despeje. X es igual y simplemente multiplicamos 50 por 5. Pondríamos aquí 50 por 5. Todo eso dividido entre 100. A final de cuentas 50 por 5 es 250. Entre 100 nos va a dar 2.5 gramos. Y si te das cuenta tiene lógica. Porque mira, si por cada 100 gramos tú necesitas echarle 5 gramos para que esté al 5% peso-peso. Y ahora te están pidiendo, si quieres uno de 50 gramos, ¿cuánto le necesitas echar? Pues la mitad. La mitad de 5 pues es 2.5. Y ya, porque todo se está reduciendo a la mitad. Es muy sencillo de ver todo esto. Ahora, tenemos este de por aquí. Nos dice, se desea preparar 500 mililitros de una disolución al 15% en volumen. Determina la cantidad de soluto que se requiere. Fácil, fácil. Nosotros ya sabemos que si tuviéramos, por ejemplo, 100, y como están hablando de volumen, pues no sé, podemos hablar, por ejemplo, de mililitros. 100 mililitros le necesitamos echar, por ejemplo, 15 mililitros. ¿Para qué? Pues para que se cumpla, que esté al 15%. Ahora, el problema es que yo necesito 500 mililitros, dice, de una disolución, al 15%. Bueno, si fueran 100 mililitros, se cumple esto. Como son 500, entonces voy a poner aquí 500 mililitros, que es lo que me piden, y acá lo que necesito. Si haces la regla de 3, esto te va a dar 75 y le pones los mililitros. Y ya quedó. Este es nuestro resultado. Y así de sencillo es como se realizan las de unidades físicas, que te dije que ya checamos. Y eso está muy simple. Ahora, lo importante es que hayas entendido bien lo que es molaridad, el número de moles, y esto pues es bastante sencillo. Así que, si te gustó este video, recuerda darle like, suscríbete a este canal, activa esa campanita de notificaciones. Tenemos otras listas de reproducción. Échale muchísimas ganas porque se acerca el examen y nos vemos en otro video.